El secreto microscópico de la piedra Rosetta. El icono egipcio que podría reescribir la historia. Durante 2 siglos, la piedra Rosetta ha sido el indiscutible icono de la identidad egipcia y el santo grial de la egiptología. Un monumento fundamental, una llave maestra lingüística que rescató la voz de una civilización silenciada durante 14 siglos. Sin embargo, en una sorprendente y reciente revelación, parece que esta losa de granodiorita aún no ha terminado de hablar. La opinión de que el lugar que le corresponde es el nuevo y majestuoso Gran Museo Egipcio resuena con fuerza en El Cairo, un sentimiento impulsado por el simbolismo profundo que esta reliquia representa para la nación. Pero mientras se debate su hogar ideal, la atención del mundo académico se ha centrado en un laboratorio estéril, en las profundidades del Museo Británico de Londres, donde una investigación tecnológica de vanguardia ha desvelado un secreto que la había custodiado desde su creación en el 196. Imaginen la escena, en un ambiente de seguridad extrema. Bajo luces bajas y el parpadeo de cámaras de vigilancia, la piedra Rosetta reposa sobre una plataforma de escaneo de ultra precisión. Durante años, los investigadores del museo, impulsados por la curiosidad científica más que por la expectativa de un hallazgo, sometieron a la reliquia a un análisis forense digital. Después de todo, este artefacto, descubierto en 1799, ha sido el objeto de la mirada, la tinta y la exégesis de cientos de académicos, lingüistas y curiosos a lo largo de más de 200 años. Sus 3 inscripciones, jeroglíficos egipcios antiguos, escritura demótica, el guión cotidiano de la época y griego clásico, han sido traducidas, analizadas, debatidas y enseñadas en todas las aulas de historia antigua del planeta. Cada trazo visible, cada muesca del cincel y cada defecto de la piedra han sido catalogados y documentados. El consenso era unánime. La piedra Rosetta no guardaba más secretos legibles, pero la ciencia, en su avance imparable, a menudo desafía el consenso. Utilizando un escáner de inteligencia artificial de precisión microscópica, muy superior a cualquier examen óptico tradicional, el equipo comenzó a detectar anomalías a un nivel que el ojo humano simplemente no podía percibir. Se trataba de diminutas hendiduras en la superficie de la piedra, patrones que hasta ahora se habían ignorado o malinterpretado. Al principio la reacción fue escéptica. Los investigadores las catalogaron como meras marcas de herramientas, quizá como producto de la erosión natural, o incluso daños sufridos durante su tumultuosa travesía a través de continentes y conflictos. Sin embargo, un análisis más profundo y la potencia de la IA revelaron una verdad impactante. Estas no eran raspaduras aleatorias. Eran símbolos. Estas marcas minúsculas formaban patrones deliberados, organizados, intencionales. El verdadero shock llegó al determinar que no coincidían con ninguno de los guiones egipcios conocidos. No eran jeroglíficos, el lenguaje monumental y pictórico de los dioses y los templos. No eran demóticos, la escritura cursiva utilizada para los registros comerciales y la vida diaria. No eran griegos, el idioma impuesto por la dinastía macedonia ptolemaica en sus decretos. El descubrimiento se expandió mucho más allá del mero hallazgo de un idioma adicional. Pone en jaque todo lo que creíamos entender sobre el propósito y la función original de la piedra. De ser un simple decreto trilingüe, un intento de unificación imperial bajo la dinastía ptolemaica, ahora la piedra Rosetta se revela como un objeto potencialmente más complejo, posiblemente una especie de código de seguridad, una nota privada o una adición de última hora que sus creadores no pretendían que fuera leída con facilidad. Por primera vez, desde que fue erigida en el año 196 a.C., la piedra Rosetta, el monolito mudo, parece haber hablado de nuevo. Y lo que ha revelado a través de su escritura invisible, ha dejado a los egiptólogos con la tarea de reconsiderar el rol exacto de esta reliquia en el entramado político y religioso del antiguo Egipto tardío. Para comprender la magnitud de este hallazgo, es crucial recordar el contexto de su descubrimiento.
La historia nos lleva al 15 de julio de 1799 a la pequeña ciudad egipcia de Rashid, o Rosetta, un enclave tranquilo donde el Nilo se funde con el Mediterráneo. Las tropas francesas de Napoleón Bonaparte, inmersas en su ambiciosa expedición para controlar Egipto y expandir el conocimiento occidental, se encontraban reforzando un antiguo fuerte otomano, rebautizado como Fuerte Julien. Mientras cavaban entre los escombros, cerca de los cimientos, el teniente Pierre-François Bouchard avistó algo inusual: una gran losa de piedra oscura, parcialmente sepultada, cubierta de extrañas tallas. La mayoría de los soldados, absortos en las tareas militares, lo habrían ignorado. Pero Bouchard, con un instinto que cambiaría la historia de la arqueología, reconoció letras griegas entre las inscripciones y sospechó de su importancia. Dio la orden de extraerla con extremo cuidado. Lo que emergió de la tierra era un monumento de dimensiones considerables: 112 centímetros de altura, 3 pies y 8 pulgadas, y un peso de casi 2 toneladas. Su superficie desgastada mostraba claramente las 3 escrituras distintas. Superior, los majestuosos jeroglíficos egipcios. Os stotpatiticios, el guión de los sacerdotes. Media, la escritura demótica, el guión del pueblo. Inferior, el griego clásico, el guión de la administración tolemaica. Durante mucho tiempo, se creyó que el material era basalto negro. Su color oscuro se atribuía a la cera que los conservadores victorianos habían aplicado para aumentar la visibilidad de los grabados, y al uso de tiza blanca que se frotaba en los surcos para facilitar su lectura. La piedra, por lo tanto, portaba las cicatrices de su propia arqueología, capas de intervención humana que ocultaban su verdadera naturaleza. No fue hasta una meticulosa limpieza en 1909 que su carácter auténtico se reveló. No era basalto, sino granodiorita gris rosada, una roca cristalina extraída de las canteras de Asuán, a cientos de kilómetros al sur. Una vez limpia, su superficie destellaba con sutiles depósitos minerales, con una tenue vena rosa que cruzaba la superficie, casi como una cicatriz del tiempo geológico. Más allá de sus características físicas, la piedra Rosetta fue, y sigue siendo, un puente lingüístico que trascendió milenios, el cifrado que desbloqueó una civilización. Contenía el mismo decreto repetido 3 veces, 3 lenguas, para 3 audiencias con un único mensaje. Una piedra destinada a unificar un imperio fracturado, pero que ahora, paradójicamente, desvela un enigma que amenaza con dividir la historia misma. Para contextualizar el mensaje superficial, debemos viajar al 196 en Saint-Esquitisto. El Egipto de ese momento no era el de los grandes faraones. Las pirámides ya eran reliquias milenarias. Era el Egipto tolemaico, una dinastía griega, descendiente de Ptolomeo I Sóter, general de Alejandro Magno. Era un mundo híbrido donde los gobernantes griegos adoptaban la iconografía y las prácticas religiosas egipcias para legitimar su dominio sobre la población nativa. En este precario trono se sentaba un niño de apenas 12 años, Ptolomeo V Epífanes. Heredero del caos, su padre fue asesinado y su madre envenenada. Regentes ambiciosos se peleaban por el control. El Alto Egipto estaba en rebelión y ejércitos extranjeros amenazaban sus fronteras. El joven rey necesitaba aliados urgentes. Los sacerdotes egipcios, los guardianes del poder divino ancestral, tenían la influencia que él necesitaba. El acuerdo se selló en la ciudad de Memphis, la antigua capital donde los reyes habían sido coronados durante 3 milenios. El decreto de Memphis, grabado en la piedra Rosetta, era esencialmente un intercambio de poder. El rey concedía exenciones fiscales, honores a los templos y subsidios, y a cambio, los sacerdotes prometían su lealtad, proclamaban el culto al faraón y aseguraban la estabilidad del país. El texto visible celebra la coronación y los favores del joven Ptolomeo V, un acto de propaganda política y religiosa, destinada a ser expuesta en cada templo significativo del reino. Un acto de apaciguamiento y legitimación. En el vasto y a menudo efímero mundo de la fama y la celebridad,
La historia nos enseña que solo el testimonio labrado en piedra perdura, superando los fugaces destellos de la popularidad de hoy. Ningún objeto personifica esta verdad de manera tan resonante como la piedra de Rosetta, una reliquia que, irónicamente, nació de un simple acto de relaciones públicas faraónicas y se convirtió en la celebridad arqueológica más grande de la historia de la humanidad. Su historia es un drama de poder, guerra, iluminación intelectual y la silenciosa persistencia de la burocracia. El viaje de la piedra de Rosetta comenzó en el año 196 a.C. No fue concebida como un misterio o una clave, sino como una herramienta de propaganda política y administrativa. En la ciudad de Memphis se reunieron sacerdotes para un sínodo ceremonial, cuyo objetivo era formalizar un decreto que sellaría los intereses mutuos entre la monarquía ptolemaica y el influyente sacerdocio. El texto grabado en la piedra, conocido como el Decreto de Memphis, es esencialmente una lista de las virtudes de Ptolomeo V Epífanes. Honrar a los dioses, bajar los impuestos, hacer generosas donaciones a los templos, liberar prisioneros y perdonar deudas pendientes. A cambio de esta beneficencia real, digna de un titular de prensa positivo en cualquier época, el clero acordó una serie de concesiones divinas. Proclamar la deidad del faraón, prometer oraciones perpetuas en todos los templos y, crucialmente, ordenar que su cumpleaños fuera celebrado como un día festivo oficial en todo Egipto. Un detalle burocrático vital. El decreto estipulaba que las promesas no debían quedar relegadas al olvido del papiro o la palabra hablada. Se ordenó la elaboración de copias en piedra para ser erigidas en todos los templos principales, desde el Delta hasta Asuán. Cada copia debía llevar el mismo mensaje en 3 escrituras distintas, asegurando su comprensión por las diferentes capas sociales del reino. Jeroglífico, para los dioses y los ritos sagrados. Demótico, para el pueblo común que lo utilizaba en los negocios diarios. Griego koiné, para la clase gobernante macedonia y ptolemaica, que controlaba la administración y la ley. Nuestra famosa piedra de Rosetta era, por lo tanto, una simple duplicada más, nunca destinada a ser especial. Solo un documento burocrático tallado en piedra, que detallaba exenciones fiscales y privilegios sacerdotales. La piedra permaneció enterrada y olvidada durante casi 14 siglos. El silencio se había apoderado de la antigua voz de Egipto desde el año 394 d.C., fecha de la última inscripción jeroglífica conocida en el templo de Isis en Faile. El destino de la piedra cambió drásticamente el 15 de julio de 1799, cerca del pequeño asentamiento costero de Rosetta, Rashid, en Fort Julien. El teniente Pierre-François Bouchard, un oficial de ingeniería del ejército de Napoleón, la desenterró mientras supervisaba las reparaciones de una vieja fortificación. Bouchard, sin comprender completamente la trascendencia de su hallazgo, supo que era lo suficientemente importante como para informar a sus superiores. El objeto fue trasladado de inmediato al Instituto de Egipto de Napoleón, en El Cairo. La expedición de Napoleón no era puramente militar, era una comisión de las ciencias y las artes. Una élite intelectual que soñaba no solo con la conquista, sino también con la ilustración. Mientras los soldados luchaban, los savants, eruditos, medían pirámides y catalogaban artefactos. Conscientes de que competían con los británicos no solo por la estrategia militar, sino también por el tesoro intelectual de la civilización. Los académicos franceses reconocieron inmediatamente el potencial de la triple inscripción. La campaña de Napoleón en Egipto fracasó. En 1801, las fuerzas británicas derrotaron al ejército francés. Los términos de la rendición incluyeron una cláusula devastadora para el orgullo francés. Todas las antigüedades egipcias recolectadas por los savants franceses debían ser entregadas a Gran Bretaña. Esta disputa no fue un mero tira y afloja por objetos, sino una feroz guerra cultural. Los viciosos científicos franceses protestaron airadamente, llegando a amenazar con destruir sus colecciones antes que entregarlas. El general John Hely Hutchinson, al mando de las fuerzas británicas, se mantuvo firme.
Las crónicas sobre la transferencia de la piedra de Rosetta están envueltas en la niebla de la guerra. Algunas narran que los franceses intentaron pasarla de contrabando en la noche, siendo interceptados en el puerto de Alejandría. Otras afirman que los soldados británicos simplemente la retiraron del depósito francés bajo vigilancia armada. Ambas versiones sugieren la intensidad con la que se consideraba este objeto. Lo innegable es que la piedra, nacida de palabras de cooperación diplomática entre un rey y un sacerdocio, se convirtió en un trofeo de guerra, capturado y transportado como botín. En febrero de 1802, la piedra de Rosetta zarpó hacia Portsmouth a bordo del HMS l'Égyptienne. Para julio de ese año, ya estaba instalada en el Museo Británico, donde fue exhibida ante multitudes como un símbolo del poder imperial y la clave para desvelar los secretos de una civilización milenaria. Cuando la piedra de Rosetta llegó a Inglaterra, los eruditos creían que la era del secreto estaba por terminar, sin saber que una nueva era de descubrimiento apenas comenzaba. Durante 1400 años, desde el cierre de los templos y la ascensión del cristianismo y el islam, la voz original de Egipto había estado inaccesible. Los académicos europeos se limitaban a especular, como el erudito greco-egipcio Orapolo, en el siglo V, quien creía erróneamente que los jeroglíficos eran puramente simbólicos. Un halcón significaba rápido, un cocodrilo, maldad. O el místico Athanasius Kircher en el siglo XVII, que veía en ellos un código de sabiduría esotérica. La piedra de Rosetta lo cambió todo al proporcionar el anhelado espejo lingüístico. 3 versiones del mismo texto, siendo el griego perfectamente legible. Si los estudiosos podían emparejar las palabras griegas conocidas con los símbolos egipcios desconocidos, la clave se desbloquearía. El proceso comenzó casi de inmediato. En 1803, académicos como Antoine Isaac Silvestre de Sacy y Johann David Åkerblad identificaron nombres propios en el texto demótico: Tolios, Arsinoe, Ptolomeo. Sin embargo, la decodificación completa y triunfal, que finalmente hizo que el antiguo Egipto hablara de nuevo, recaería en el genio de Jean-François Champollion, quien en 1822 anunciaría el desciframiento definitivo, una historia que merece un artículo aparte. La piedra de Rosetta, un simple comunicado de prensa real tallado en piedra, se elevó a una fama mucho mayor que la de cualquier celebridad efímera o cualquier rey que la encargó. Es el símbolo perdurable de cómo la burocracia, la guerra y la pura curiosidad intelectual se entrelazaron para rescatar una civilización de la oscuridad. Durante 2 siglos, la piedra Rosetta ha sido aclamada como el artefacto que permitió a la humanidad decodificar el antiguo Egipto, revelando un tesoro de conocimientos, desde decretos reales y textos religiosos hasta poemas de amor y tratados médicos. El mundo académico celebró el triunfo del intelecto humano al recuperar la voz de una civilización silenciada durante 1400 años. Sin embargo, en un giro tan dramático como cualquier descubrimiento arqueológico, la inteligencia artificial, IA, no solo está traduciendo, sino que está detectando variaciones y patrones invisibles al ojo humano, sugiriendo que la piedra guarda un segundo y más profundo secreto. Un mensaje codificado para el futuro. La piedra Rosetta, con su inscripción trilingüe, jeroglíficos egipcios, escritura demótica y griego antiguo, demostró que al menos parte de la escritura egipcia era fonética, representando sonidos en lugar de solo conceptos puros. Pero el progreso se estancó. La demótica era cursiva y difícil de interpretar. Los jeroglíficos, con sus cientos de signos pictóricos, parecían inexpugnables. Durante décadas, académicos de toda Europa trabajaron en una carrera de relevos a través del tiempo, compartiendo hallazgos y construyendo sobre los avances de sus predecesores. El genio necesario para desbloquear la piedra llegó en la forma de 2 hombres obsesionados y separados por el Canal de la Mancha: Thomas Young y Jean-François Champollion. Thomas Young, el polímata británico, realizó el primer avance crítico en 1814. Observó que ciertos símbolos jeroglíficos aparecían dentro de marcos ovalados llamados cartuchos.
Razonó que estos debían contener nombres reales. Al compararlos con el texto griego, identificó el cartucho de Ptolomeo, Ptolemillos Cunila, demostrando que los jeroglíficos podían representar sonidos. Sin embargo, Young erróneamente creyó que esta cualidad fonética estaba reservada únicamente para nombres extranjeros, griegos o romanos, pensando que el resto del sistema era puramente pictográfico. Jean-François Champollion, el joven prodigio francés que dominaba una docena de idiomas, incluido el copto, descendiente litúrgico del antiguo egipcio, llevó la investigación al punto de ruptura. El 14 de septiembre de 1822, comparando obsesivamente el texto de la Rosetta con otras inscripciones, tuvo su epifanía. Si los nombres extranjeros usaban símbolos fonéticos, ¿por qué no también los nombres egipcios, como el de un antiguo faraón? La revelación fue que el sistema no era o lo uno o lo otro. Era ambas cosas. El lenguaje combinaba sonidos fonéticos, ideogramas, conceptos y determinativos semánticos, símbolos mudos que indicaban la categoría de la palabra. Champollion irrumpió en la oficina de su hermano gritando, «¡Je tiens l'affaire! ¡Lo tengo!», antes de colapsar por el agotamiento y la emoción, quedando postrado en cama durante 5 días. Su método, que incluía tablas comparativas entre jeroglíficos y palabras coptas, fue revolucionario. En 1824, publicó su obra fundamental, La Précise du Système Hiéroglyphique, aturdiendo al mundo académico y abriendo el pasado egipcio. Si la piedra Rosetta reveló cómo leer Egipto, la inteligencia artificial está revelando cómo Egipto pensaba. En 2023, el equipo de investigación del Museo Británico, en un esfuerzo por crear un archivo digital completo de la piedra sin dañarla, desplegó tecnología de vanguardia. Utilizaron imágenes hiperespectrales. Capturan luz en longitudes de onda invisibles al ojo humano. Microtopografía tridimensional. Mapea variaciones de la superficie a escala nanométrica. Algoritmos de machine learning, entrenados con miles de textos antiguos para detectar patrones a través de siglos y culturas. El escáner de IA, al documentar cada rasguño y grano microscópico, detectó micrograbados debajo de las tallas visibles. Eran hendiduras tan superficiales que no dejaban sombra bajo la luz normal e invisibles, incluso con aumento tradicional. Inicialmente se pensó que eran marcas de herramientas de los talladores, pero el software de reconocimiento de patrones de la IA señaló algo anómalo. Las marcas no eran aleatorias. Formaban secuencias geométricas, intervalos que se repetían y patrones no lingüísticos que se mantenían consistentes en múltiples secciones. El arreglo no coincidía con las técnicas de la artesanía egipcia tolemaica. En cambio, se asemejaban a algo inquietantemente moderno. Intervalos binarios, patrones de encendido, apagado y una codificación de información estructurada. Lo más escalofriante es la precisión. Los micrograbados mantienen proporciones de profundidad consistentes. Algunos miden exactamente 0.3 milímetros de profundidad. Otros precisamente 0.206. El espacio entre las marcas sigue progresiones matemáticas. En ciertas secciones, los intervalos se corresponden con secuencias de números primos. En otras, se alinean con cálculos de ciclos lunares que no se documentarían formalmente en las matemáticas occidentales hasta 15 siglos después. La doctora Sarah Chen, investigadora principal del proyecto, comentó: «Seguimos ejecutando diagnósticos, pensando que nuestro equipo estaba fallando, pero cada escáner confirmó los mismos datos. Estos patrones existen. Son deliberados y son increíblemente sofisticados para lo que asumimos que era un decreto administrativo de rutina. El análisis estadístico ha descartado la coincidencia. Las secuencias son demasiado uniformes y deliberadamente estructuradas para ser el resultado de la meteorización accidental o marcas aleatorias. Los informes preliminares de IA describen secuencias incrustadas intencionales, con una probabilidad de ocurrencia natural cercana a 0. Si se confirma,
El hallazgo obligará a los académicos a replantearse el concepto de inteligencia en el antiguo Egipto. Los egipcios demostraron una conciencia informacional avanzada. Calcularon. La implicación más profunda es que, si esta capa codificada es genuina, significaría que los sacerdotes egipcios poseían conocimiento de la teoría de la información, el fundamento matemático de la informática moderna. Más de 2000 años antes de que Claude Shannon la formalizara en 1918. Sugeriría que entendían la compresión de datos, la redundancia e incluso códigos de corrección de errores diseñados para preservar el significado a lo largo de vastas escalas de tiempo. La hipótesis del fallo seguro. ¿Qué pasa si la piedra Rosetta no era solo una clave de traducción, sino un candado? Sacerdotes que observaban cómo su mundo colapsaba bajo el dominio extranjero pudieron haber incrustado un mensaje que solo podría ser comprendido por una civilización avanzada, una alerta de fallo seguro, una comunicación a través del tiempo dirigida a quienes vendrían después. El cambio de paradigma tecnológico. Y si la civilización egipcia siguió una trayectoria tecnológica completamente diferente a la nuestra, una que priorizaba la persistencia de la información sobre la innovación mecánica, una cultura que construyó el pensamiento en la piedra en lugar de en las máquinas. La pregunta existencial persiste. ¿El mensaje fue de enseñanza o de advertencia? ¿Podría ser un registro de conocimiento perdido, principios matemáticos, observaciones astronómicas, o incluso una cautela sobre la IA misma, de una civilización que quizás ya había encontrado su propia versión de la inteligencia artificial a través de la conciencia matemática o el ritual religioso? Lo que mantiene despiertos a los investigadores es una idea sencilla pero profunda. Durante siglos, vimos la piedra Rosetta como el pasado hablando consigo mismo. Pero quizás la teníamos al revés. Quizás la piedra Rosetta fue la manera en que el pasado buscaba entendernos a nosotros. Un mensaje codificado en capas. El texto superficial para quienes ven palabras, los patrones más profundos para quienes tienen las herramientas para medir marcas invisibles. Bajo el Museo Británico, la IA continúa su escaneo, procesando terabytes de datos, buscando patrones dentro de patrones, significado debajo del significado. La piedra Rosetta permanece silenciosa, pero el silencio, hemos aprendido, no es lo mismo que no tener nada que decir. La pregunta más inquietante es, ¿qué pasa si esta piedra aún no ha terminado de hablar? Y cuando lo haga, ¿estaremos preparados para su mensaje? Levantaron pirámides alineadas con precisión celestial, como las de Giza con el cinturón de Orión, y utilizaron la proporción áurea en sus templos. ¿Eran coincidencias o evidencia de una conciencia de la información que apenas empezamos a comprender?